Bueno, como les decía, ¿verdad? Anteriormente, tenemos que definir lo que es la presión, ¿sí? Entonces lo hemos definido como fuerza normal por unidad de área, ¿verdad? En cuanto a los fluidos tienen, ¿Cuál tarea que me mandaron? Esta, digamos, los fluidos tienen, sí, pero ya te aseguraste. tienen ciertos comportamientos, ¿verdad? Peculiares. Entonces, bueno, decimos que un fluido al estar confinado, ¿sí? Porque, bueno, se sabe, ¿verdad? Los líquidos no tienen una forma definida, ellos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Pero la presión que ellos ejercen sobre las paredes del recipiente es perpendicular, ¿verdad? A la pared. Entonces, por ejemplo, como lo vemos aquí, en la parte aquí de arriba, por ejemplo, esto es un pistón, ¿verdad? Aquí que está presionando un fluido, está comprimiendo un fluido, ¿verdad? Pero el fluido ejerce una presión sobre la pared, sobre el pistón. Entonces, en este caso, esa presión del fluido, como ustedes pueden ver en las flechas, ¿verdad? Eh, Vean que aquí se me va a formar como un ángulo de 90 grados. Aquí, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de que la presión es perpendicular, entonces vemos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? La presión viene de esa dirección, la superficie viene en esta dirección acá, la pared, un vector paralelo a la superficie, entonces aquí me forma un ángulo de 90. Y por ejemplo, aquí ven que está inclinado aquí, ¿verdad? Pues eso es como un cuerpo que está ahí sumergido. Entonces, por ejemplo, vean que aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, la pregunta retórica aquí que hago yo, ¿verdad? Dice, ¿qué sucede al perforar huecos en un barril lleno de agua? Entonces, por ejemplo, vean que si yo hago un hueco, ¿verdad? Como en los costados, eh, ven que aquí el agua cae, ¿verdad? O sea, vean que la presión viene en este sentido. Entonces diríamos que la velocidad, el agua sale, ¿verdad? Como con una determinada velocidad en esta dirección y ya por efecto de la gravedad, entonces el chorro va cayendo, ¿verdad? Entonces vean, bueno, aquí ve que es como un comportamiento como tipo proyectil, ¿verdad? Parece ser. O sea, hay una velocidad, el agua sale con una cierta velocidad. El agua sale con una cierta velocidad, que sería eh, perpendicular a la superficie y luego por efecto de la gravedad va cayendo. En cambio aquí no. Ven que aquí la dirección del agua, ¿verdad? La dirección de la caída va en la misma dirección de la gravedad, entonces no se observan esas trayectorias. Que puse silencio en los micrófonos porque está así como mucha bullilla. ¿Alguna consulta? ¿Y qué fue ese rayonazo? ¿Alguna consulta al respecto de lo que hemos estado viendo? No, por ahorita me gustaría ver como resolución de ejercicios, profe, si se puede. Y bueno, vamos a ver si cubrimos lo que es rápido lo que es la teoría. Vamos a ver. Bueno, entonces ya definimos esos dos conceptos. Vamos a ver. Ah, mira, esta diapositiva está perdida. Eso no iba ahí. Bueno, entonces, la presión en un fluido en cualquier punto va a ser directamente proporcional a la densidad y a la profundidad, ¿sí? Entonces tenemos que la presión va a ser igual a esa ρ, esta letra rara aquí, ¿verdad? Es una letra griega que se llama ρ,
multiplicado por G, que es el valor de la gravedad, que tiene vale 9,8 metros entre segundo al cuadrado, y la profundidad H, ¿sí? Entonces, la presión debida a un fluido se puede determinar con esta ecuación sencilla, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí quería hacerles como una pequeña demostración, ¿verdad? Es algo corto, no es algo así muy... Bueno, entonces, vean, imagínense que ustedes tienen un recipiente, ¿verdad? Ustedes tienen un estañón, ¿verdad? Aquí con agua. Entonces, vean, lo que yo haría aquí, entonces tienen un estañón, esto está lleno de agua totalmente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Como que vamos a agarrar como una columna del fluido, digamos que algo así, ¿sí? Entonces, digamos, vean esto aquí, o sea, aquí hay como un área. Aquí va a haber un área, ¿verdad? Profe, cuando usted dice columna, ¿se refiere a un lado? No, es que vamos a ver cómo le explico, vamos a ver. Es que esos dibujos aquí no salen muy bien. Digamos, como que usted tiene un recipiente aquí lleno, ¿verdad? Algo así. Es que estamos en eso, a ver si nos dan como como unos marcadores que ya entonces uno puede dibujar bien las cosas. Bien, yo aquí estoy con el mouse O sea, cuando yo me refiero aquí como una columna, es como agarrar un pedacito aquí así, digamos, un pedacito muy pequeño, o más o menos pequeño, ¿verdad? Entonces sería algo como así. O sea, como agarrar un hilito, digamos, del fluido. Eso se llama una columna de fluido. Es como agarrar una tira, por decirlo así, pero eso es completamente arbitrario. O sea, aquí yo lo que estoy diciendo es que aquí hay agua. O sea, eso está lleno de agua. Todo esto aquí es agua, digamos, ¿verdad? Aquí todo esto es agua. Sí. Entonces, yo lo que hago es así, como imaginariamente, o sea, yo agarro así, una columna de agua, literal, así, de agua, ¿verdad? A eso se refiere cuando hablo de una columna de fluido. Entonces, digamos, lo que pasa es que esa columna de fluido hace una presión, digamos, en el fondo. ¿Sí? Sí, porque el agua tiene un peso. ¿Ustedes se acuerdan del peso en física, la física pasada? ¿Qué era el peso? La fuerza que ejerce la Tierra, ¿verdad? Sobre los cuerpos para traerlos a su centro. ¿Sí? M por G. ¿Sí? Profe, ¿y esa columna también está contenida de agua o no? Digamos, eso es como que ustedes tengan un estañón lleno de agua y que ustedes agarren así como en el centro y pongan como, no sé, no sé, ¿cómo le podemos llamar? Sí, como un recipiente así, como en forma, un cilindro así hueco y usted lo mete dentro del barril, digamos. Entonces usted lo que quiere ver es, como decir, yo quiero ver cuánta es la presión que me hace lo que esté contenido ahí adentro, abajo, ¿verdad? Digamos, en la superficie de abajo del barril. Eso es todo. Eso es como meter una cubeta dentro de un estañón, por decir algo. No, es que, Y ver vamos a el ver, peso, bueno, porque vamos a ver ahí si me logro. imagino que al final y al cabo la presión existe mayor Véalo presión así. abajo. Imaginen Una que cosa. ustedes estén viendo el estañón por encima, es algo así, ¿sí? Sí, o sea, como por encima ustedes verían eso, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como que ustedes agarren simplemente, ¿verdad? Y ustedes agarren arbitrariamente un pedacito así, nada más, ¿ya? O sea, eso proyectado hacia abajo, ¿qué es? Y es como un cilindro, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿No Correcto. lo ven? Sí. Como un tubo. Sí, exactamente, es como un tubo. Entonces, eso es lo que yo les digo, ¿verdad?
que uno quiere como ver vamos, como ese tubito, entonces yo le llamo una columna de fluido, de agua en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, esa columna, o sea, esa agua, no me va a quedar ahí como perfecto, pero se entiende la idea. Entonces, esa agua tiene un peso, o sea, entonces ejerce una presión en el fondo del barril, ¿sí? Estamos. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho, bueno, que la presión era igual ¿a qué? A la fuerza, ay, a la fuerza, ¿verdad? Dividido entre el área, ¿sí? Entonces, en este caso, entonces la presión va a ser igual a la fuerza, que en este caso sería el peso, dividido entre el área, ¿verdad? ¿Sí? Pero, por ejemplo, nosotros sabemos, de acuerdo a la ecuación primera que vimos, que la densidad, la voy a escribir con esta P minúscula, aunque no, esa no es la, ¿verdad? Se llama ρ, pero aquí no tengo ρ. La densidad es masa entre volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de aquí yo puedo decir que la masa va a ser igual a ρ por V, ¿verdad? Sí, ¿sí me siguen? La presión es entonces Sí, profe, sí, correcto. ρ por VG dividido entre A, ¿sí? Y acá entonces, por ejemplo, el volumen de esa columna de agua va a ser el área de la base por la altura, ¿sí? Entonces ahora lo que hago es sustituir ese volumen, entonces me va a quedar ρ por el área, por la altura, por G, dividido entre A. ¿Qué se cancela ahí? Y el área está arriba y está abajo, ¿verdad? Entonces la presión va a ser igual a ρ por G por H. ¿Sí? Entonces, digamos, vean, ustedes claramente no tienen que dedicarse así como a demostrar cosas, eso no. Pero sí me parece que de vez en cuando sería bueno de dónde sale alguna ecuación, ¿verdad? O sea, a mí primeramente lo que me interesa es que sepamos utilizar esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces básicamente lo que me dice es que la presión en un fluido va a ser igual, densidad por la gravedad por H, ¿verdad? Entonces vean, aquí hay un detalle importante en cuanto a lo que es la presión con los fluidos. Esta la dejé en blanco justamente para hacer esa pequeña demostración. Entonces vean por ejemplo este ejemplo, ¿verdad? Pues aquí, vean, bueno, yo el libro no tengo la versión que ustedes tienen. Entonces, vean, si ustedes quieren que yo resuelva algún problema o algo por el estilo, por favor, me lo hacen llegar por plataforma. Y si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, tal vez yo les puedo habilitar el número del celular. Entonces, ustedes me mandan una foto por ahí si les queda más fácil, ¿verdad? Pero eso sí, nos agarró todo esto. Entonces, yo tengo una versión del libro, pero es un poquito vieja. Entonces, puede que no coincida. Entonces, vean, otro detalle importante en cuanto a lo que es la densidad de un fluido es el siguiente. La densidad del fluido, vean, por ejemplo, vean, todos los puntos que estén, por ejemplo, vean esa línea celeste que yo hice ahí, ¿sí? Entonces, vean, la presión en estos puntos de aquí, para todos ellos vean que aquí hay dos fluidos, o sea, vean que aquí se vierten dos fluidos esos son unos tubos que hay en forma de U. Pero entonces, vean, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Vean, en esta línea celeste, aquí,
todos estos puntos, ¿verdad? De este fluido que está un poco más oscuro, tienen la misma presión. Y estos de acá también. Lo que pasa en el punto A es lo siguiente. En el punto A, aquí, se igualan las presiones. ¿Sí? En el punto A se igualan las presiones. Entonces, por ejemplo, bueno, si ustedes tienen un recipiente, vamos a ver, ustedes tienen un recipiente, ustedes tienen un recipiente por acá, entonces, lo que quiero decir es esto. Todos los puntos que estén sobre esta línea, aquí, todos estos, se hallan a la misma presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión solo va a depender de la profundidad. Solo de H depende, ¿verdad? Nada más de la profundidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este problema aquí que tenemos acá, en el punto A se igualan las presiones de ambos fluidos. Entonces, por eso es que decimos que entonces aquí ρ1 G por H1 es igual al ρ2 por G por H2. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos piden es lo siguiente. O sea, tengo una columna de agua de 40 centímetros y dice que esa columna sostiene otra columna de 31 de un fluido desconocido. ¿Cuál es la densidad del fluido desconocido? Entonces aquí tengo esta ecuación. De acá vemos, ¿verdad? Que lo que es la gravedad se va. Y al final simplemente me queda una proporción, una relación entre lo que es la densidad del fluido y las alturas. Que en ese caso nada más sería despejar el ρ2, ¿verdad? Y se obtiene que el valor de ese fluido desconocido es de 1,3 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico. Entonces digamos que esta es una aplicación de esta fórmula, de estas ecuaciones, ¿verdad? De lo que es la presión de un fluido. Otra, para ir avanzando, ¿verdad? Una de las primeras aplicaciones de esto tiene que ver, bueno, por acá tenemos, otra aplicación tiene que ver, ¿verdad? Con lo que es el concepto de lo que es la presión total, ¿sí? Vean, aquí tenemos que distinguir entre lo que es la presión absoluta, la presión atmosférica y la presión manométrica, ¿sí? Entonces, la presión absoluta la vamos a definir como la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes miden, o cuando se mide, digamos, la presión dentro de una llanta, ahí lo que se mide es la presión manométrica. Si midiéramos la presión absoluta, entonces habría que sumarle la presión atmosférica. Entonces, muchos instrumentos de medición lo que hacen es medir lo que es presión manométrica. De hecho, que hay unos instrumentos que se llaman manómetros. Entonces, sí, claramente lo que miden es presión manométrica. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de presión manométrica de un fluido, entonces la presión manométrica de un fluido está dada por esta ecuación de acá, ¿sí? La presión absoluta, entonces ustedes a esa presión manométrica habría que sumarle la presión atmosférica, que la presión atmosférica ya tiene un valor fijo. Entonces, por ejemplo, en este problema, bueno, este ejemplo que dice, cuando un submarino se sumerge a una profundidad de 120 metros, ¿a qué presión total está sujeta su superficie exterior? La densidad del agua de mar es de aproximadamente 1,03 gramos por centímetro cúbico. Pero yo les había dicho a ustedes, ¿verdad? Bueno, aquí hay como una pequeña trampa porque ese valor yo lo necesito en kilogramo metro cúbico, ¿sí? Porque las unidades del SI trabajan kilogramo, trabajan metro, trabajan segundo, ¿verdad? Entonces, si me aparece algo en gramo, centímetro,
nanosegundo, minuto, etcétera. Entonces hay que hacer la conversión, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo me sale. 1,03. Dice que gramo entre Profe, tengo una centímetros. pregunta con respecto a la presión total. Sí. Siempre va a ser la presión atmosférica más la presión, pero en este caso es del agua, puede ser de cualquier otro líquido. En este caso es porque el ejemplo está con agua. Sí, no, si eso fuera aceite, usted tiene que multiplicarlo por la densidad del aceite, digamos. Entonces también se puede sumar más bien a lo que son las densidades. Digamos, cuando usted, por ejemplo, si usted tiene un estañón lleno, no sé, de melaza o no sé, por decir algo, ¿verdad? Ajá. Entonces la presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión que ejerce ese fluido, específicamente, digamos. ¿Y la total? Sí, la total. La total es la suma de la atmosférica más la presión que ejerce el fluido, Ok, específicamente. Entonces, eso depende de la densidad del fluido. ok. Ahora, usted podría tener, por ejemplo, hay casos, ¿verdad? Y usted podría tener, qué sé yo, no sé, agua y aceite, por decir algo. ¿Sí? ¿Cuál es más denso entre el agua y el aceite? El aceite. No, el agua. Mm, Entonces, por ejemplo, si ustedes mezclan agua y aceite, el aceite tiende a irse como hacia arriba ujú. y el agua se va para abajo porque es más densa. Sí, lo que es más denso se... Entonces, por ejemplo, si ustedes tuviesen ahí que medir la presión total en un punto, digamos, en el fondo es de un recipiente que tenga una columna de agua y una columna de aceite, digamos, entonces ustedes tendrían que, para hacer la presión total, tienen que hacer presión atmosférica más la presión del aceite más la presión del agua, digamos. O sea, puede darse ese caso. Se están usando tres. Bueno, se está usando la presión se está usando el agua y también el aceite, por eso es que hay que Sí, hacer porque, las digamos, hay dos sumas. fluidos que están haciendo. Entonces usted Ok. necesita ver la presión que ejerce la columna de aceite y ver Y la del agua. la del agua. Entonces, vean, tienen que, yo les voy a dar un factorcillo de conversión por ahí, para que lo tengan presente, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, sí sería bueno, ¿verdad? Que no que sea dejarles una práctica o algo por el estilo. Pero, por ejemplo, 1 gramo entre centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos entre centímetro cúbico. O sea, ese factorcillo podrían utilizarlo como para cálculos rápidos, ¿verdad? Pero bueno, se supone que ustedes ya deberían manejar esto de la parte de las conversiones, ¿verdad? Si no, nada más por ahí, como recordarlo. Y por ahí yo tengo un videillo, tal vez podría ayudarles. Profesor, una consulta, esa presentación usted la va a bajar. Yo la puedo subir a la plataforma, pero digamos, lo que yo estoy aquí hablando, eso va para YouTube, para un canal específico, para el curso. Entonces ahí se va a estar subiendo. Más bien, digamos, la idea mía es que yo termino aquí ahorita con ustedes y una vez lo subo allá a YouTube y les pongo el enlace. Ah, ok, perfecto. Eh, entonces, no, como les digo, vean, esto ha sido todo un proceso, ¿verdad? De aprendizaje porque vean que nos agarró, ¿verdad? Todo. Y entonces a veces es un poquillo complicado como dar clase, la bendita clase virtual, ¿verdad? A veces se complica un poco. No es lo mismo que tener una pizarra uno, ¿verdad? Estamos en ese proceso de que nos den unos, como para uno escribir, entonces ya se ve, digamos, como lo que yo escribo a mano, se escribe en la computadora, pero y eso va a ser más adelante. Vamos a ver. Entonces, bueno, hablamos
hablemos ahorita de lo que es la prensa hidráulica. Esta prensa hidráulica se basa en lo que es el principio de Pascal, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice el principio de Pascal es, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un fluido confinado, ¿sí? Entonces, si ustedes aplican una presión, si se aplica una presión sobre ese fluido, esa presión se transmite hacia todos los puntos del fluido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tienen un sistema de dos pistones. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen por acá y ejercen una fuerza, de hecho, ¿cuál es como la herramienta así por excelencia que se basa en ese principio? Tiene que ver con carros y con llantas. ¿Cuál es? La La gata. gata. La gata hidráulica, exactamente. Es el principio. Porque, por ejemplo, vamos, ustedes vienen por acá, ¿verdad? O sea, tienen ese sistema de pistones. Entonces, aquí ustedes, esta sería, bueno, aquí le llama FI. Esa I es del inglés, ¿verdad? De in y O de out. Entonces, ustedes vienen aquí y aplican una fuerza. Entonces, ¿qué habíamos dicho de fuerza entre área es presión? ¿Sí? Eso habíamos dicho. Entonces, esa presión se transmite a todo el fluido. A ver. O sea, esa presión, digamos, viene por acá. Entonces, esa presión se transmite al fluido, al fluido. Entonces, ¿qué pasa cuando esa presión topa aquí, como con el otro pistón? Dijimos que presión era fuerza entre área, ¿verdad? Entonces acá, la presión multiplicada por el área del pistón, y me va a generar una fuerza de salida, ¿sí? Entonces por eso es que, por ejemplo, aquí, vamos a ver, por ejemplo, voy a ponerlo con números, no tanto así unidades. Pero en esta ecuación de acá dice que, bueno, aquí lo que me dice que la fuerza de entrada entre el área de entrada es igual a la fuerza de salida dividido entre el área de la salida. Entonces, hagamos un ejemplo así, rápido, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener 10 newtons y digamos que el pistón es pongámosle, eh, y pongámosle 1 metro cuadrado. O sea, simplemente un calculillo ahí rápido, ¿verdad? Sí. Entonces vean que el otro pistón va a ser, y pongámosle que es más grande, ¿de qué? De unos 4 metros cuadrados. O sea, aquí estoy exagerando, ¿verdad? Es simplemente como para ver un cálculo, nada más. Eh, entonces, por ejemplo, vean que aquí, si yo despejo esa fuerza de salida, ¿cuánto me va a dar? Por ejemplo, digamos que aquí, este vale, bueno, habíamos dicho, ¿verdad? Que este vale aquí 10 y este vale 1, ¿verdad? Y este no sé cuánto vale y este acá vale 4. Si yo despejo eso, ¿cuánto me queda en la F0? ¿Cuánto valdría? Y paso esta área aquí a multiplicar, ¿verdad? Paso esta área aquí a multiplicar, entonces me dice que serían 40 newtons, ¿sí? Entonces vean que, por ejemplo, vean, si esta área es mucho más pequeña que esta otra, entonces yo con una pequeña fuerza aquí, yo puedo generar eh, mayor fuerza acá, ¿verdad? Entonces, ese es el principio que rige en lo que es la gata hidráulica, porque ustedes lo que hacen es ejercer una fuerza de unos cuantos newtons y ustedes tienen que levantar un carro, que los carros generalmente andan por el orden de qué, de tonelada, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente,
Ese es el principio del gato hidráulico que llaman. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? La ley de Pascal dice que una prensa hidráulica, como la que se muestra en la figura, el pistón más grande tiene un área de sección transversal 200 centímetros cuadrados y el pistón pequeño tiene un área de 5 centímetros cuadrados. Si una fuerza de 250 newtons se aplica sobre el pistón pequeño, ¿cuál es la fuerza F1 en el pistón grande? Entonces simplemente nada más planteamos, ¿verdad? Lo que es la relación de Pascal, fuerza de entrada entre área de entrada, digamos, es igual a la fuerza de salida entre el área de salida. Sustituimos los datos y nos da que la fuerza, en este caso serían 10 kilonewtons. Entonces vean que a partir de una fuerza de 250 newtons, y que en realidad es poca, vean que se puede amplificar hasta 10.000 newtons, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Creo que no me da chance de ver los problemas que tenía. Yo aquí traía unos problemas. Ya unos problemas. Entonces, si son problemas resueltos, tal vez nos deja ahí para tomarle la fotito. Ahí tal vez los podemos resolver en el transcurso de la semana y cualquier duda se la comentamos después. Sí, sí, yo quería como comentar, según yo, era mejor tiempo de ver lo de Arquímedes. Pero entonces, sí, no, si quieren, dejemos esta parte de Arquímedes. O sea, la próxima clase va a ser un poquito más pesada, ¿verdad? Tenemos que ver lo que es Arquímedes y lo que falta de Bernoulli y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, en este tiempo que nos queda, pues hablar nada más un poco en la parte teórica, ¿verdad? Sobre lo que es el principio de Arquímedes. Lo que nos dice, ¿verdad? Que un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido experimenta una fuerza ascendente, ¿verdad? Entonces, de eso, por ejemplo, traten ustedes de hundir una bola de esas para jugar, digamos, en la playa, esas, en las piscinas. Ustedes que han visto, por ejemplo, con esas bolas, digamos, no se sumergen, ¿verdad? Es una parte muy mínima la que se sumerge. Y usted trata de empujar eso hacia el fondo de la piscina o el mar. ¿Qué sucede? Ustedes experimentan como una fuerza, ¿verdad? Que no la pueden vencer. ¿Sí? Entonces, eso se llama la fuerza boyante. Es la fuerza que ejerce el fluido, la fuerza de empuje, ¿verdad? Entonces, esa fuerza de empuje va a ser igual al peso del fluido desalojado. Por ejemplo, ¿cómo podríamos ver esto en un laboratorio? ¿Verdad? Ver esa fuerza de empuje. Ustedes llenan una probeta con agua y ustedes echan una piedrilla. Entonces, ustedes van a ver que hay un aumento, ¿verdad? En la lectura. Ya ustedes no van a tener 10 mililitros, van a tener, no sé, por decir algo, 15 mililitros, ¿verdad? Entonces, ese aumento del volumen es el volumen que desplazó el cuerpo. Como está completamente sumergido, entonces, lo que pese ese volumen desplazado, porque recordemos que el peso es una fuerza, eso va a ser la fuerza de empuje que experimenta ese cuerpo cuando se sumerge en ese fluido. Eso es el principio de Arquímedes. ¿Sí? Entonces, bueno, yo por aquí traía esta imagen como para hacer una pequeña demostración, pero no me da tiempo. Pero hay que distinguir, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen una piedra y la tiran en el agua, ¿qué pasa? Dice, se hunde, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más densa que el agua. Sí, pero aún así, no sé si ustedes han notado, ¿verdad? Que, por ejemplo, es más fácil alzar una piedra en el agua que en el aire. ¿Sí están de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Más, La más presión, fácil. ¿verdad? Eso pasa porque el agua ejerce una fuerza que le ayuda a usted a levantar, digamos, esa fuerza va hacia arriba, entonces usted está aplicando una fuerza hacia arriba, entonces esa fuerza le ayuda a usted, por eso es que se suele decir, así en el argot popular, que las cosas pesan menos en el agua, ¿verdad? Pero en realidad no es que pesen menos, es que el fluido ejerce una fuerza de empuje, ¿sí?
Entonces, básicamente, eso es Arquímedes. Entonces, yo traía este ejemplo. Si quieren, sí, tómenle, sáquenle en foto, vean la solución, mediten, la verdad. La próxima lección, entonces, vamos a discutir este problema. Y bueno, yo voy a ver si veo otro por ahí interesante, ¿verdad? Que yo creo que sería tal vez conveniente que ustedes lo vean. Entonces yo podría como grabar un video y lo subo al canal y, ¿verdad? Algo así, como para que tengan apoyo por ese lado. O si no, entonces vemos la próxima semana, terminamos fluidos y entonces si ya vemos así, usted mi profe este problema y si yo que no dio tiempo, entonces yo podría tal vez subir unos cuantos problemas, ¿verdad? También recuerden que hay en ese canal pueden encontrar, ¿verdad? Más material de apoyo, ¿verdad? No en todos los temas, pero sí uno que otro puede, ¿verdad? Entonces, si quiere, guarden este problema por ahí, ¿verdad? Saquen en foto ahí. Igual, digamos, yo voy a subir la presentación, si ustedes quieren, ¿verdad? Para que la tengan ahí. Pero este sí, este es un problema de un examen. Entonces aquí tengo la solución, ¿verdad? Profe, ¿cómo está? Una pequeña consultita. De plena casualidad, ustedes ahí, bueno, como profesores me imagino que obviamente tienen material, como material de apoyo de exámenes de cuartos anteriores o de años anteriores, y puedan servirnos como, y que vengan con el solucionario, que ven, para uno poder como guiarse un poco y, digamos, practicar, pero ya saber que ahí está la respuesta, o no sé, o Bueno, algún vamos a tipo ver. de... Me queda 1 minuto y 20. Entonces, por aquello, si se me corta. Ok, Sí, sí. hay que ver, digamos, sí, porque yo creo que ese libro que tienen ustedes no les dieron como el solucionario, digamos, ¿verdad? Y otra cosa con respecto a lo que es esto sobre el video, hay otras materias que están tirando lo que es una parte en Teams, es como más práctico, no sé, nunca lo he usado, pero dicen que es como más factible y mejor que este de Zoom por esa misma razón, porque este se corta y cuando uno ingresa ya entra como atrasadillo y todo eso. ¿Cuál fue la consulta del video, la tarea? Hola. Profe, ¿puede poner la respuesta de ese problema, porfa? No, yo voy Y a si subir. se va a volver a conectar. Si quieren, hagamos algo. Vea, los que quieran conectarse un momento como para consultas administrativas o bueno, o una serie o consultas, entonces esta se va a terminar. Yo me voy a volver a conectar, pero un ratito, unos 10 minutos. El que quiera consultar algo.